Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Conociendo la Verdad. Espero que estén teniendo un tiempo bonito, de descanso, de paz, de gozo, aprendiendo y edificándonos en su palabra, gozándonos. Y bueno, como siempre, es un gusto saludarles. Le dejo a mi esposo que salude también y que nos dé la introducción del tema de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, gracias por acompañarnos en nuestro canal. Y esta tarde vamos a hablar de las preocupaciones. Durante el camino del cristiano, sobre el camino del cristianismo, no necesariamente significa que no vamos a tener preocupaciones o atribulados, dice la palabra, angustiados, perseguidos, desamparados, pero no derribados. Vamos a pasar las mismas pruebas que pasa la gente normal. El ser cristiano no nos hace exentos de eso, pero la palabra nos da respuesta para eso. Y el versículo que vamos a desglosar hoy está en Efesios capítulo 4, versículo 6, que dice, Filipenses. Filipenses 4:6. Y encontré una versión en un lenguaje moderno que me gustó y los voy a compartir. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El versículo, no estéis afanados. Este pasaje exhorta a no angustiarnos por nada, sino presentar todas nuestras necesidades y preocupaciones a Dios mediante la oración, el ruego y la gratitud, confiando que Él escuchará y responderá. Dice él, mediante oraciones y ruegos, dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones, sus mentes por medio de Cristo Jesús. En lugar de acumular ansiedad y pensamientos negativos, la paz de Dios que trasciende los entendimientos es el resultado de esta entrega y confianza y nos permite mantener la mente y el corazón enfocados en Cristo. Entonces, como dijimos, el versículo dice, no nos preocupemos por nada, que todo lo pidamos en oración, oremos por todo y dar gracias. O sea, tres consejos en un solo versículo. Y esta tarde quiero que mi esposa nos explique, nos desglose exactamente qué quiere decir el versículo cuando dice que no nos angustiemos por nada. Orar y dar gracias por todo, en todo momento. Sí, cuando el Señor en el Sermón del Monte que muchos conocemos en Mateo 5, el capítulo 5 y 6, el Señor Jesucristo está introduciéndose al pueblo judío que esperaban al Mesías, estaba introduciendo, ¿cómo sí decirlo? Estatutos, pero no como la ley en el Antiguo Testamento, sino de carácter más prácticos. Entonces ahí mismo les estaba diciendo que por las necesidades, les estaba hablando de quién era él. Él era el Hijo de Dios, entonces si era Hijo de Dios, era dueño de todo, de la provisión, de la vida, de la salvación, que no tuvieran temor. Les está hablando, específicamente les ponía de ejemplo las aves que Efectivamente. no No trabajan. trabajan y cómo Dios las alimenta. Les hablaba directamente de los lirios que no siembran y cómo Dios los
viste de hermosos, mejor que Salomón, el rey Salomón. Entonces les estaba dando confianza de que conocía la necesidad del ser humano, las necesidades básicas del ser humano, y les estaba enseñando y les estaba queriendo transmitir una confianza, que no se preocuparan, ahora bien, de las necesidades básicas, pero sabemos que todos pasamos por situaciones donde a veces tenemos necesidades más que básicas, necesidades extraordinarias, fuera del ordinario, y Dios también conoce eso porque Dios es el Dios de los procesos. Entonces, para que podamos llevar un proceso de nuestra alma, ser transformada de simples pecadores a un nivel glorioso, a la estatura del varón perfecto, como dice su palabra, tenemos que ir de prueba en prueba, de proceso en proceso, y eso se traduce en la vida diaria de situación en situación. A veces angustia, a veces dolorosa. Entonces, por eso dice, por nada estéis afanados. Otra vez vamos a repetir el versículo, ahora sí, tema o más bien clave para este tema que mi esposo introdujo, que está en Filipenses 4:6, 4:6. como él lo dijo, por nada estén afanados, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, por nada estén angustiados. Ya pasamos de las necesidades básicas, como el vestido, el techo, dónde voy a morar, dónde voy a vivir, o el sustento, de qué me voy a alimentar. Ya pasamos a angustias. Dice, por nada estén angustiados, por nada estén pues con temor, afanados, aquí dice, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la pregunta de mi esposo, ¿qué significa traer nuestras peticiones? Es que sean conocidas por Dios nuestras peticiones. Como lo había dicho previamente, cada situación por la que estamos pasando, por la que estamos viviendo, Dios no es ajeno a ellas. Entonces es necesario que tomemos un tiempo, aún en angustia, aún en preocupación, de venir a dialogarlo con el Señor, porque detrás de esa situación difícil por la que estamos pasando, hay una respuesta de Dios, hay una enseñanza, hay bendición, hay ¿cómo se llama? Una clave de lo que el Señor nos está queriendo, pues sí, voy a usar otra vez la palabra, enseñar, guiar, por qué estamos, Propósito. hay un Propósito. propósito, por qué estamos pasando por esta situación. Y la única manera de que Dios nos la comente es trayéndosela a Él, que no nos quedemos con ella, con la angustia, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo único que hago es preocuparme más. No, traer la angustia, eso es lo que significa. Si no sean conocidas a Dios todas nuestras Oraciones en y oración, ruegos. que vengamos a platicárselo para que Él nos pueda dar la respuesta. Y dice la otra palabra que dijo mi esposo, que dando gracias. Solamente se da gracias cuando estamos recibiendo algo bueno, damos gracias. Aún en la angustia, la paz que el Señor nos da cuando nos contesta, cuando nos habla de que conoce nuestra situación,
y nos transmite confianza, entonces damos gracias. También el dar gracias significa que estamos creyendo que no estamos solos, Así es. que Él nos acompaña en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra necesidad, en nuestro proceso por lo que estamos pasando. Entonces, eso es lo que significa este versículo tan hermoso y tan necesario de que lo tengamos bien conocido. Sí, efectivamente el versículo se forma por 4 palabras importantes. Empieza con no afanarse. No significa no tener ninguna preocupación, sino vivir dominado por la preocupación, que dejarte dominar, y oración y ruegos, se anima a comunicar las oraciones a Dios, incluso aquellas que no son súplicas fervientes. Cuando dice y ruego es una súplica, una oración ferviente. Acción de gracias, dar gracias por porque el Señor escuchó tu oración y gracias por haber recibido lo que... Y dice, cuando esa mezcla de no afanarse, traerlas todo en oración y ruego y dar gracias, trae la paz de Dios. Dice, como resultado de toda esta actitud, la paz de Dios, que está más allá de la comprensión humana, protege los corazones y las mentes de quienes tienen fe en Cristo. Acuérdense que confianza es sinónimo de fe. Si tenemos fe, no tenemos por qué estar preocupados. Y luego, entonces todo esto, ya el versículo desglosado, significa que podemos acercarnos a Dios y dar a conocer nuestras peticiones delante de Él, en comunión con Él, en lugar de ser aplastados por el peso de nuestras cargas. Traerle las cargas al Señor, en vez de nosotros, porque las cargas nos van a causar depresión, preocupación, fatiga. Traigámoslas al Señor en oración y súplica. Súplica es una oración más ferviente ya de Señor, por favor, ayúdame, necesito, de humildad. Cargas, podemos soltar todo y volvernos al Señor en oración en cualquier momento del día. Podemos decirle nuestras preocupaciones y Él recibirá nuestras cargas. En resumen, este versículo de Filipenses 4:6 nos enseña a sustituir la preocupación por la oración constante y agradecida, confiando en que Dios cuidará de nuestras necesidades. Y ahora que menciono eso, de que Dios cuidará nuestras necesidades, vamos a brincar en el mismo Filipenses 4, vamos a brincar a Filipenses 4:19, en el cual nos confirma que Dios suplirá todas nuestras necesidades. O sea, la respuesta que estábamos buscando o por la cual estábamos angustiados, más adelantito en el mismo versículo nos la da. Pero quisiera, Ajá, ahorita que dices, sí. y no pierdas esa conclusión tan em, valiosa que nos da fuerza. Ahorita dijiste, cambiemos la preocupación por oración Oración. y podrá estar diciendo los oyentes, pero ¿cómo le hago en la angustia, verdad? Lo que menos se me ocurre, no tengo cabeza para orar porque Sí, ya me persigue la angustia, me roba la paz, me quita, no he podido ni dormir. sí. Eso es porque venimos de una naturaleza humana donde el temor y el miedo es natural en nosotros como protección para detener algo que nos está lastimando. Pero, mis amados, tenemos que recordar, y eso tiene que ser algo constante, que ya decidimos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, decidimos creerle que Él quiere ser el dueño de nuestras vidas. El Tenemos, proveedor de... tenemos que venir a Él con todo y lo angustiado que nos sintamos, porque no hay de otra manera. No hay, Evelyn, pero habrá algo que pueda mezclar junto con mi angustia, nada.
tenemos que venir a Él porque Él es el único que puede darnos verdaderamente consuelo, verdaderamente lo que la respuesta, lo que nos está angustiando, Él lo conoce y es la única manera y sinceramente la mejor manera, la más fácil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pelear nuestras propias batallas, pero cuando llegamos al Señor, toda la dinámica cambia. Toda la dinámica tiene que cambiar porque nos estamos enfrentando a situaciones espirituales que no sabemos manejar y que solamente Dios nos las nos puede enseñar, nos puede ayudar. Y ahora sí, mi amor, porque era necesario Sí. hablar, por qué temo o cómo hago para orar cuando la angustia me paraliza, quedo tan paralizado que ni orar puedo. Pero lo que estabas leyendo, Sí, efectivamente, ya aprendimos de no estar afanados por nada, todo traerlo al Señor en oración y ruegos, gratitud y vendrá una paz, dice el versículo. Y esto, como dices tú, venimos de una cultura en la que todo lo tratamos de resolver por nosotros mismos. Fuimos enseñados así, la sociedad te enseña así. Pero cuando vienes a Cristo las cosas cambian, las prioridades. Ahora primero Cristo y si no tiene Cristo nada, que el Señor siempre va a tener una respuesta buena para nosotros, puedes buscar en otro lado, pero primero las prioridades es traérsela a Cristo en súplica y oración y verás que lo que dice el versículo vas a tener paz. ¿Por qué? Porque como te comenté, el versículo solito se contesta. Más adelante dice que Dios proveerá todas nuestras necesidades. Y te lo voy a leer, está en Filipenses, el mismo versículo que estamos leyendo, el mismo capítulo, perdón, 4:19. Afirma que Dios suplirá todas las necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, reconociendo la generosidad de los filipenses hacia Pablo y su ministerio, no como una promesa de riqueza material, sino una provisión abundante y eterna a través de Cristo. Este versículo es una forma de agradecerles, asegurándoles que al apoyar el Evangelio, Dios les proveerá las cosas necesarias, sino también bendiciones espirituales inmensas, conocidas como riquezas en gloria. Cuando yo estaba buscando la información estudiándola para presentarles esta esa enseñanza, enseñanza. encontré un chat donde una persona dice que hoy aprendí hoy que ningún cristiano se ha muerto de hambre, pero dice, él dice, lo oyó, pero ahora dice, pero él dice que sí conoce gente que cristianos que han perdido el trabajo, que un familiar se les ha muerto, han perdido casa, empleo, todo eso. Entonces está confundido. ¿Por qué decimos que el Señor suplirá y él conoce cristianos Que no le que suplieron. no le suplieron? Y entonces me vi en la obligación de buscar la respuesta para poder compartirla con ustedes. El Señor está hablando de suplir otras necesidades, son necesidades espirituales, no son físicas. El hecho de que uno pierda el trabajo, como dije al principio, no estamos exentos de perder trabajo en casa, por más que oremos a veces por un hijo o una hija, o la abuelita, es el tiempo de Dios de llevárselos o del tiempo de Dios de moverte de un trabajo. Si Dios no te hace que pierdas el trabajo, tú ahí te quedas toda la vida. Y además estamos hablando, esta persona, estamos hablando de riquezas espirituales. Dice, no hagan riquezas aquí, háganlas en el cielo. Y en la Sí, respuesta que... por Ajá. eso quiero enriquecer un poquito ese comentario de esa persona, por qué perdió, o por qué perdí la Conoció casa, por cristianos, qué conoció gente gente, que perdieron casa, o que perdieron trabajo, o que perdieron un amigo querido, o que perdieron un hijo, un padre, un hermano, porque la vida en Cristo, la vida en Dios va
de etapa en etapa, de gloria en gloria, y se hacia un van. Y propósito, exactamente, es el propósito de un Dios, propósito tiene espiritual. vida. Entonces va madurando y va pasando a otra etapa donde se pasan empleos, porque viene algo más. Nosotros queremos ser permanentes en todos. El temor del ser humano nos estanca con la misma gente, con el mismo trabajo, con la misma casa. Y la visión de Dios es conocer una globalidad espiritual, como dices tú, que nos mueve de ciudades, de amistades, de posesiones, Sí. de trabajos, que a veces no lo entendemos, que a veces son dolorosas, pero tenemos que confiar en Dios, que el que nos hizo y pone estas, como decir así, reglas de procesos, de cambios, de terminaciones, de movimientos. Movimiento, especialmente a la Tenemos, gente evangélica, los tiene que mover para que el evangelio se expanda. tenemos que confiar en Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Cuando Jesucristo iba a morir, iba a ser crucificado y Él lo sabía, tan joven, a los 33 años y medio, cualquiera, decían los discípulos, no, nunca eso te acontezca. Hablaba el temor, la reacción temerosa de una pérdida. Tenemos temor de perder algo. Somos humanos, somos finitos, ¿verdad? Esta carne. Entonces reaccionamos, nuestro ánimo es solamente a lo que vemos. Y el Señor les contesta a su temor. No se preocupen, es necesario que esto me acontezca para que después de mí venga el consolador, o sea, venga otra cosa. Claro, él les estaba hablando de otro tema, del Espíritu Santo que iba a venir a guiarlos, pero lo quiero traer al tema que estamos hablando. Cuando veamos que termina una temporada, que no hay más en el trabajo, la vida de un ser querido, una casa, no temamos. Si al Señor le sucedió que una vida se terminaba, pero que comenzaba un glorioso mover del Espíritu Santo para crear su iglesia, su cuerpo, entonces si a Él le sucedió y Él nos dice, confíen, viene algo mejor, nos está hablando a nosotros, sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que estés perdiendo, la situación que estés atravesando, por nada estén afanosos, por nada, dice, No por se, nada estén no se preocupados. preocupen. Y para seguir en el tema de esta persona que no entendía cómo él conoce cristianos que les han pasado todo ese tipo de problemas cuando dice que el Señor suplirá, es importante señalar que la provisión de Dios no tiene nada que ver con excesos, la codicia o lujos. Se trata más bien de necesidad y saciedad de Dios, como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia significa, eres salvo, tu alma va a ser salva porque yo te la regalo. Olvídate de las riquezas del mundo, olvídate de que si de esto, del otro, eso no está en el propósito de Dios. Eso lo vamos a padecer como lo padece todo el mundo. Pero nuestra gracia, la gracia de Dios el propósito de Dios de todo lo que nos pasa va dirigido a salvar nuestra alma. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Sí. Pablo cuando Pablo cuestionaba, me imagino, algunas cosas. También la gracia, porque sabemos que la gracia de Dios es la respuesta divina, pronta. Si nos falta fuerza, su gracia nos dará la fuerza. Si nos falta la sabiduría, su gracia nos dará la sabiduría. Su gracia es la manera de Él
de suplirnos de y suplir. no la nuestra. Es un tema nuevo para los que van comenzando, pero para los que ya llevamos un tiempo caminando en el Señor, es un reafirmar, recordar día a día intencionalmente. Efectivamente, y la gracia de Dios es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Esto puede que no coincida con nuestros deseos o expectativas. En cambio, su provisión siempre se alineará a su voluntad y propósito para nuestras vidas, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y esto dirás tú, ¿cómo lo aplico yo a la vida diaria? Pues te voy a decir, hay que confiar en Dios como proveedor, lo mencioné anteriormente. Nos anima a confiar en que Dios es nuestro proveedor y que suplirá nuestras necesidades, todo lo material como lo espiritual, de acuerdo con su abundante gloria. Así es, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios Ajá. es la que provee. La bendición de Dios es la que salva, ayuda, es la que anhelamos. Y dice, porque es la que sustenta, la que calma, la que sostiene y mejor aún, no añade tristeza con ella. Qué mejor respuesta, porque cuando resolvemos nosotros, añade tristeza. Sí o sí, mis amados. El mundo es todo lo que, o lo que conoce, o también cuando resolvemos a la forma natural, algo nos va a cobrar. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Es la única, mis Sí. amados. Bueno, ahora ya sabemos que ya leímos que Filipenses 4:19 que dice que Dios proveerá todas nuestras necesidades y entonces vamos a la otra que dice, Conforme a sus riquezas en deja gloria. de preocuparte. Si ya sabemos que Él va a suplir todo lo que es bueno para el propósito de Él en nosotros, dejemos de preocuparnos por todas las cosas. Sí vamos a tener problemas en esta vida, pero no estamos, dice la palabra, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque sabemos de dónde viene nuestra provisión. So, deja de preocuparte. ¿Estás pasando por alguna situación que sientes que nadie te entiende, que sientes que ya te ahoga, que ya no puedes más? Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la confianza suficiente para pasar esta situación. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, donde nos hablas, Padre, que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y tus riquezas son muchas, son eternas, son suficientes, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a pasar esa prueba, Padre, por la que tu pueblo esté pasando en este momento. Danos la confianza. Dale a esa persona la confianza de saber que tú conoces por lo que está pasando y que no estás sola, no estás solo, que tú lo tomas de la mano, Señor, por cuanto ha creído en ti. Por cuanto ha amado tu nombre, Señor, tú también le levantarás, tú también le darás la respuesta, tú también, Señor, lo sostendrás, tú también lo llevarás, Padre, a tu tiempo de paz, Señor, donde todo pasará y donde cuando mire para atrás verás, Señor, que ha crecido, que ha madurado y que el problema, Padre, ya pasó. Gracias por tu paz, por tu amor, por tu verdad y por la manera, Señor, de conocernos y el amor con el que trabajas con cada uno de nosotros. En el nombre que sobre todo nombre que se nombra, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Amén
y amén. Amén. Mis amados, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este segmento más de Conociendo la Verdad. Espero que nos sigan acompañando en los siguientes programas y si no te has suscrito, suscríbete o darle a la campanita para que cada vez que tengamos un video nuevo te suene y estés enterado. Reciba notificaciones. Recibas Sí. notificaciones. Hasta Es la todo vista. por hoy. Adiós. Bye.